Cordial saludo a todos. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Carlos Vergara, Eliana Argumedo y mi persona, Dalia Pizarro. En esta oportunidad vamos a compartirles a ustedes sobre la escritura en la investigación, correspondientes a la ponencia y al artículo científico. Empecemos por definir qué es una ponencia. La ponencia es un acto comunicativo, más bien un mecanismo en donde se comparten conocimientos. Compartimos conocimiento en audiencias amplias y en grupos especializados en áreas del saber. Su principal propósito es la difusión del conocimiento. Por eso encontramos a profesionales y a estudiantes compartiendo sus experiencias a través de las investigaciones prácticas o teóricas que ellos realizan. Ahora conozcamos la estructura que debe tener una ponencia. Ubicar el título en una ponencia no siempre es fácil. A veces resulta muy difícil porque con el título nosotros necesitamos captar la atención de quienes nos leen. Así, es recomendable ubicar un título sugestivo que llame la atención de nuestros lectores. Es importante mencionar a los autores de la ponencia o autores. A veces encontramos ponencias que son escritas por varias personas, sobre todo en grupos de investigación. De ellos debemos nombrar datos relevantes, si han pertenecido a algún grupo de investigación, sus datos, donde estudiaron y su correo electrónico. El resumen es un punto fundamental en toda ponencia, ya que es su carta de presentación, no solo para los organizadores del evento, sino para los que asisten. Es clave y fundamental que en el resumen se contengan datos bastante significativos. Un resumen adecuado y efectivo no debe contener más de 250 palabras. Las palabras claves deben responder a las especificidades de la ponencia y no deben contener más de 3 a 5 palabras, pues ellas deben englobar todo lo que la ponencia debe contener. En la introducción debe contener básicamente la estructura de la ponencia, todo lo que en ella se contiene. Ahí planteamos la tesis o hipótesis, así como también los objetivos y los métodos que utilizamos en toda nuestra investigación. Es importante que en la introducción se salude al público para así captar su atención. En el cuerpo de la ponencia se da el desarrollo de la tesis o tema principal que se desea compartir. Debemos de ser muy cuidadosos, ya que no podemos entrar en tantos detalles, sino ser contundentes y específicos en lo que queremos mostrar. Ya llegando a la recta final de la ponencia nos encontramos las conclusiones. Las conclusiones deben estar en sintonía con los objetivos y las preguntas dadas en la introducción. Es importante que en las conclusiones se mencionen aquellos temas o preguntas que quedaron sin abordar, así como también los hallazgos y las limitaciones que tuvimos en todo el proceso. Al final de la ponencia, demos a conocer la bibliografía que utilizamos, ya que ella fue nuestro apoyo durante toda la realización de la labor investigativa. Antes de empezar el proceso de escritura de una ponencia es importante 3 cositas. Primero, el conocimiento del tema. Segundo, la pertinencia del mismo. Y por último, un tiempo determinado en el que yo debo ajustar todo lo que tengo que hacer. Por último, tener en cuenta en la ponencia los siguientes consejos. Primero, el lenguaje. El lenguaje que debemos manejar debe ser académico y especializado. Segundo, extensión. La extensión depende del tiempo que nos den al momento de realizar nuestra ponencia. 3. Presentación de la ponencia. Nosotros para presentar una ponencia podemos apoyarnos en fotografías, en mapas o en diapositivos. Y por último, un diálogo. Debemos estar preparados siempre para las preguntas que nos puede hacer nuestro público. Por eso debemos leer varias veces la ponencia para así estar sujetos a las preguntas que nos puede hacer la audiencia. En este video estudiaremos las claves para la redacción de un artículo científico y le brindaremos recomendaciones que esperamos sean de su interés. Un artículo científico es un informe escrito que describe resultados originales de una investigación.
Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica y una vez que estos sean validados se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de todos los interesados. La UNESCO ha sentenciado que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Lo que se investiga y no se escribe, o si se escribe y no se publica, equivale a que no se investiga. Un artículo mal redactado puede dar al traste con el resultado de una buena investigación, si no está bien presentado. A continuación, mi compañera les va a hablar de la forma como se organiza un artículo científico. ¿Cuáles son las principales reglas a tener en cuenta al elaborar un artículo científico y en general de su estructura? Como se ha dicho entonces, un artículo científico da cuenta de los resultados de una investigación. Esto constituye un trabajo riguroso, detallado, con un vocabulario amplio y científico aptos para tal fin. Además, debemos recordar que un artículo científico son publicaciones de los resultados de un proceso de investigación, que debe tener una finalidad estructurada y bien definida. Atendiendo a su estructura, esta debe estar cimentada sobre algunas características, como la claridad, la precisión de la información y la brevedad. Por ello, es importante que los investigadores manejen una serie de características para la escritura. Relacionado con la estructura del artículo científico, vamos a encontrar dos tipos de ellos. Primero, un artículo formal o segundo, una nota investigativa. Relacionado con su organización, vamos a encontrar diferentes criterios que voy a mostrar en el siguiente esquema. Primero, podemos encontrar un sistema IMRID, que constituye las iniciales de cada uno de los procesos que son llevados a cabo durante el proceso de investigación. Así encontraríamos una introducción, una metodología, los resultados y la discusión de la misma. En el esquema 1 vamos a encontrar una introducción que correspondería a una generalidad sobre el tema. Vamos a encontrar materiales y métodos para decir de qué forma fue llevada a cabo la investigación. Los resultados para mostrar qué hallazgos se encontraron en la investigación. Y la discusión para mirar la forma como son publicados dichos resultados. Este esquema 1 atendería al artículo científico informal. El esquema 2 nos está presentando una organización más estructurada, más rigurosa y detallada. En ella vamos a encontrar un resumen o abstract que corresponde a una generalidad sobre el proceso de investigación. En la introducción vamos a encontrar el propósito y la importancia que tiene el proceso llevado a cabo. En cuanto a los materiales y métodos, vamos a decir o vamos a explicar de qué manera fue llevada a cabo la investigación. Y los resultados constituyen datos generalizados sobre la investigación. La discusión implicaría la publicación del artículo, es decir, el proceso que tuvieron que realizar los investigadores para tal fin. Y la literatura citada constituye los textos utilizados por los investigadores como sostén desde el punto de vista teórico de la investigación. En el contenido del artículo vamos a encontrar varias secciones. Vamos a empezar por el título, el cual debe ser claro y preciso. Este puede ser informativo o puede ser indicativo. Continuando entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo elaborar el resumen? El resumen tiene el propósito de que el lector identifique rápidamente a grandes rasgos cuál es el contenido del trabajo. En promedio, utilizar unas 250 palabras. En este debe quedar claro el problema que se investiga y cuál es el objetivo principal. Además, en este apartado debe estar planteados los alcances de la investigación,
describir de manera rápida la metodología y generalizar acerca de las conclusiones. En el apartado de la introducción cabe la presentación de la pregunta de investigación, la importancia dentro del contexto científico y los trabajos previos que se han desarrollado acerca del tema, para también resumir cuál es el objeto de estudio. En el material y método, que es el apartado que sigue, vamos a responder a la pregunta: ¿cómo se ha hecho este estudio o esta investigación? En este elemento vamos a ubicar 5 diferentes áreas, a saber, que son el diseño, la población, el entorno o el contexto donde se desarrolla la investigación, qué investigaciones se han hecho en torno al tema y detallar acerca de un análisis estadístico. Continuando entonces con la estructura del artículo científico, vamos a la fase de resultados. Este capítulo de la investigación indica cuántos han sido los hallazgos principales encontrados durante el estudio y el proceso de investigación. Puede describirse y detallarse mediante gráficos, tablas, figuras, para dar cuenta del trabajo hecho por el investigador. Si continuamos con la discusión, aquí en este apartado vamos a dar respuesta a la pregunta de la introducción, seguida de las pautas, de las pruebas y los experimentos que dan cuenta de los resultados. Se da una explicación de manera lógica, coherente y detallado de lo que ha sido el proceso que ha ido constituyendo la investigación. En el elemento bibliografía vamos a citar teniendo en cuenta la norma, según lo establecido por la editorial o la casa que va a publicar nuestra investigación. Dentro de ellas vamos a encontrar diferentes como Vancouver, APA, Harvard, normas cubanas o editorial académica. Finalmente, en el apartado de conclusiones, el investigador debe tener en cuenta el orden para la organización del artículo y debe dar cuenta de la investigación desde el punto de vista de la precisión, de la claridad, de la fluidez y del vocabulario desde el punto de vista científico. Esto, a grandes rasgos, sería la manera como debe ser estructurado nuestro artículo de investigación.